Tema 6. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Hola. Sí, doctora. Chicos. Sí, doctora. Listo, gracias. Entonces, comenzamos el tema 6. Vamos a ver lípidos. Estamos comenzando la segunda parte de la que formaría parte del segundo examen, que son lípidos, aminoácidos, proteínas 1, 2 y 3. Y ahora comenzamos con lípidos. Sería el segundo grupo de biomoléculas que estaríamos viendo en la parte práctica. Vamos a ver en este tema la determinación del índice de acidez y el grado de acidez de lípidos simples. En los objetivos académicos de aprendizaje tenemos que al finalizar la práctica, ustedes tienen que estar capacitados para lo siguiente. Tienen que poder explicar algunas propiedades de los lípidos en función siempre de la estructura química. Tienen que poder determinar el índice de acidez de las grasas y el grado de acidez de aceites neutros. Explicar la importancia, como siempre ponemos, explicar la importancia de la determinación del índice de acidez. ¿Qué aplicación tiene? ¿Por qué es necesario aprender esto? Competencia. Les he estado poniendo en cada práctica esto de la competencia, que quiere decir, nuevamente recalco, qué es lo que han aprendido los estudiantes, qué saben hacer y además cómo lo hacen, con ética, etcétera, etcétera. Entonces, la competencia de este tema es que los estudiantes aplican técnicas relacionadas con el control de calidad de lípidos simples, mediante la determinación del índice de acidez y grado de acidez en muestras naturales y comerciales. ¿Cómo lo hacen? Pues basándose en la característica y propiedades químicas de los lípidos simples, sustentando las técnicas con los fundamentos correspondientes y aplicando cálculos de exactitud. Y siempre reconociendo la importancia práctica de la aplicación de estas pruebas y cuidando que estas pruebas no dañen el medio ambiente y además que trabajen mediante un trabajo colaborativo. La introducción teórica que siempre hacemos, que los lípidos sabemos ya que son biomoléculas, ¿verdad? Con la característica físico-química común de que son apolares. Esta polaridad es la base de su función biológica, como hemos visto, ¿verdad? ¿Recuerdan? En la estructuración o conformación de las membranas celulares. La polaridad en muchos casos, en la mayoría de los casos, se debe a la presencia de ácidos grasos en sus cadenas, en su estructura, y la combinación de estos ácidos grasos con alcoholes grasos. Por este motivo, la combinación de ácidos y alcoholes pues nos dan la característica de que la mayoría, si no casi todos los lípidos tienen la función éster. Existe una gran variedad de sustancias que caen en la categoría de lípidos, sin embargo, tienen algunas características en común. Es que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos de baja polaridad, como el éter, acetona, cloroformo, alcoholes como el etanol u otros alcoholes. Habíamos visto, ¿verdad?, la clasificación, que los lípidos se clasifican en lípidos simples, compuestos y derivados. Dentro de las dos primeras clases tiene un común denominador estructural y es la presencia de los ácidos grasos, que se combinan con alcoholes como glicerol o como esfingosina, que es un alcohol aminado, como hemos visto en teoría. Por esa razón, en esta práctica vamos a ver a los lípidos simples y en particular a los acilgliceroles. Los acilgliceroles, si recuerdan, están formados por glicerol y ácidos grasos. Cuando el glicerol, que sería, digamos, la parte estructural importante, que cuando un grupo oxidrilo, fíjense mi cursor, un grupo oxidrilo hace un ataque nucleofílico a este grupo, al grupo carboxilo del ácido graso, pues formará un monoacilglicerol, monoacil. Recuerden que esto que estoy encerrando con mi cursor es el grupo acilo. Entonces, por eso recibe el nombre de monoacilglicerol. Si otro ácido graso esterificaría este grupo oxidrilo, formaría un diacilglicerol. Y si, bueno, los tres oxidrilos reaccionan o son esterificados con ácidos grasos, formarán los triacilgliceroles o triglicéridos. En cada formación del enlace éster, hay pérdida de una molécula de agua.
O sea que cuando se forma un triacilglicerol, aumenten esto chicos por favor, se forman 3 moléculas de agua. Con un triacilglicerol se forman 3 moléculas de agua. Pérdida de 3 moléculas de agua. ¿Por qué es importante esto? Porque en la reacción inversa, fíjense mi cursor, en la reacción inversa, el triacilglicerol puede hidrolizar sus enlaces éster por acción del agua y dar lugar a la formación de ácidos grasos libres. Repito, la hidrólisis del triacilglicerol por acción del agua da lugar a la liberación de ácidos grasos libres, que es el tema que nos va a ocupar. Tenemos un monodiacil y en consecuencia triacilglicerol. ¿Qué reacciones químicas son importantes en consecuencia en los acilgliceroles? Es principalmente la hidrólisis. En la hidrólisis acabamos de ver que se forman ácidos grasos y glicerol. En las células vivas hemos visto en teoría, ¿verdad?, que esta hidrólisis se lleva a cabo por acción de enzimas específicas llamadas lipasas. Para estudiar en laboratorio a los lípidos existen procedimientos que sobre todo engloban sus propiedades físicas. Por ejemplo, podemos estudiar a los lípidos desde el punto de vista de su punto de fusión. La solubilidad en diferentes solventes. Recuerdan que hemos visto en teoría que cuando un lípido tiene ácidos grasos muy insaturados, tienden a ser fluidos, o sea, tiene un punto de fusión bajo. Cuanto mayor número de ácidos grasos con cadena saturada tienen, su punto de fusión es mayor. Otro punto importante es la solubilidad, pero también hay propiedades químicas de importancia, sobre todo de aplicación industrial, la determinación del índice de acidez y del índice de yodo. Estos dos índices nos dan una información útil acerca de la composición y la pureza de una grasa o lípido simple. Así, el índice de yodo está relacionado con la composición. ¿Por qué? Porque nos indica el índice de yodo cuánto de dobles enlaces, o sea, cuántos ácidos grasos insaturados hay en una grasa. No vamos a hacer eso nosotros, posiblemente eso han visto o van a ver en farmacognosia. Y nosotros vamos a ver el índice de acidez. El índice de acidez está relacionado más con la pureza de una grasa determinada. Sáquenle una flechita ahí, pureza de la grasa determinada y en consecuencia también frescura o calidad. La parte experimental. Vamos a considerar teóricamente esto, la solubilidad de los lípidos simples. No vamos a ponernos a hacer tubitos de ensayo y ver si es soluble o no soluble en diferentes solventes. Lo que ustedes van a hacer y va a formar parte de su cuestionario es que van a llenar esta tabla en la que van a explicar cómo es la solubilidad de una grasa simple o aceite o lípido simple o acilglicerol en estos solventes, en agua, etanol, etcétera, llenando la tablita como soluble, no soluble, o sea, soluble, poco soluble, insoluble. Soluble, poco soluble o insoluble, que ustedes saben calificar eso que han visto en química orgánica. Pero no basta con eso, lo que van a explicar por qué en agua es soluble o insoluble, por qué en etanol, por qué en cloroformo. Si se fijan, les he puesto solventes que van de mayor polaridad, que va bajando la polaridad hasta este solvente que es totalmente apolar. Y este glicocolato de sodio, que ustedes saben qué es, me van a decir si es soluble o no un lípido en esto y por qué. O sea, vamos a hacer un nivel cognitivo superior más allá de B positivo o negativo. Lo que vamos a hacer en la parte práctica es la determinación del índice de acidez de un acilglicerol. ¿En qué se basa esto? ¿A qué se refiere? Cuando se almacenan las grasas, o sea, por ejemplo, si se deja mal tapado un frasco o cuando ya ha pasado la fecha de expiración, las grasas tienden a enranciar. ¿Qué sucede en el enranciamiento? Pues se oxidan los dobles enlaces de los ácidos grasos, se forman peróxidos y lo que también ocurre con mucha frecuencia es que ocurre una hidrólisis de la grasa, liberando ácidos grasos. ¿Por qué ocurre esa hidrólisis? Por la contaminación con microorganismos que están en el medio ambiente, generalmente mohos, levaduras, bacterias, que con su acción de sus lipasas hidrolizan la grasa y en consecuencia, como hemos visto, ¿verdad? En esta diapositiva, aquí van liberando en la hidrólisis
van liberando ácidos grasos libres. Entonces son esos ácidos grasos libres los que se van a determinar y van a estar reflejados en el índice de acidez. La cantidad de ácidos grasos libres, por tanto, nos va a dar una frescura, una idea de la frescura y la calidad de un aceite. ¿Cómo se define el índice de acidez? El índice de acidez, llamado también valor de acidez, técnicamente se define como el número de miligramos de dióxido de potasio que se necesitan para neutralizar los ácidos grasos libres presentes en 1 gramo de grasa. En palabras muy simples es, en 1 gramo de grasa, ¿cuánto de ácidos grasos libres hay? Producto de la hidrólisis, ¿no? Y eso se expresa como número de miligramos de dióxido de potasio que se han necesitado para neutralizar a esos ácidos grasos libres. La neutralización se llevará a cabo mediante la titulación con solución valorada de dióxido de potasio. Vamos a aplicar entonces la técnica de la titulación. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Pues balanza, matraca Erlenmeyer, varilla, soporte universal, etcétera, todo lo que está indicado acá. Y sustancias, vamos a usar mantequilla o aceite de oliva, no siempre aceite de oliva, puede ser otro aceite. Y tenemos que usar una muestra fresca y otra enranciada para ver la diferencia. Luego necesitamos solvente para grasas, necesitamos disolver esas grasas que vamos a estudiar, y el solvente de grasas está formado por volúmenes iguales de alcohol etílico y éter etílico. ¿Por qué estos dos? Vamos a ver en la práctica. Y necesitamos el indicador fenoftalena, 10 gramos litro, lo mismo que al 1%. Y solución de hidróxido de potasio 0,1 normal previamente valorado. Siempre usamos o aplicamos seguridad química, pues el etanol, el alcohol etílico, nada más que es inflamable. El éter etílico sí, muy inflamable y además tóxico por inhalación, hay que tener cuidado al manipularlo. La fenoftalena es un indicador que, bueno, es inflamable por el contenido de etanol que tiene. Son soluciones etanólicas o alcohólicas porque no es soluble en agua. El hidróxido de potasio, que ya conocemos su ficha de seguridad química, corrosivo, tóxico por inhalación, trabajar con cuidado. ¿Qué procesos previos y conocimientos previos necesitamos? ¿Qué es? Vamos a usar la titulación. Definamos qué es la titulación. No les pregunto, chicos, porque me equivoqué, ya les puse la respuesta en las diapositivas en PDF que les he dado. Pero recordemos, la titulación también se llama valoración y es un método de análisis químico cuantitativo. Forma parte de la volumetría. Ustedes saben y recuerdan que el análisis cuantitativo sugiere la gravimetría y la volumetría. Pues la titulación forma parte de la volumetría. Mediante una titulación se puede determinar la concentración de una sustancia usando o titulando con una sustancia o un reactivo que tenga concentración conocida. En la bureta estará la sustancia cuya concentración conocemos, o sea, el reactivo, la solución, ¿no? El reactivo cuya concentración conocemos, y en nuestro matraz aforado, o digo matraz Erlenmeyer, colocaremos la sustancia cuya concentración deseamos determinar. ¿Qué es un indicador? Ácido-base, aumentado esto de ácido-base, porque estamos hablando ahora solo de ácido-base. Existen indicadores de oxidorreducción, indicadores de iodometría, y estamos hablando ahora en particular de indicadores ácido-base. Vamos a usar el indicador en la titulación. Los indicadores son sustancias que tienen la particularidad de cambiar de color, según si se encuentran en contacto o están en presencia de una solución ácida o de una base. ¿Por qué cambian de color? Son, por lo general, compuestos orgánicos que son ácidos o bases débiles. Por eso son sensibles a cambios de concentraciones de ácidos o bases. Y permiten, pues, por tanto, determinar visualmente el punto final o punto de equivalencia en las reacciones de neutralización ácido-base. Entre los indicadores ácido-base más utilizados están la fenoftalena, anaranjado de metilo, rojo neutro, pero vamos a usar la fenoftalena. ¿Cómo vamos a determinar el índice de acidez?
Vamos a pesar entre 5 a 10 gramos de la sustancia problema en un matracito o en un vaso, mejor en un matraz Erlenmeyer, ¿sí? Colocamos, pesamos entre 5 a 10 gramos de la solución, la muestra problema, que puede ser aceite rancio y fresco o fresco. Y vamos a preparar paralelamente unos 20 mililitros del solvente para grasas, que hemos dicho resulta la combinación de volúmenes iguales de etanol y éter etílico. Y disolvemos, añadimos este solvente aquí al matraz Erlenmeyer y intentamos disolver la grasa, pero previamente le añadimos unos 0,2 mililitros o unas gotas del indicador fenoftalina. Y tapamos con un vidrio de reloj y agitamos. Con movimientos rotatorios, el vidrio de reloj, el tapar con vidrio de reloj para evitar que el éter no se vaya. Entonces tapamos y hasta encontrar o hasta llegar a una emulsión, una solución lechosa de este tipo. Entonces, una vez que llegamos a ese estado, empezamos a titular con hidróxido de potasio 0,1 normal que va a estar en la bureta. Este hidróxido de potasio décimo normal tiene que estar previamente valorado. ¿Qué significa esto de previamente valorado? ¿Qué quiero decir con eso, chicos? Han tenido que usar en química analítica reactivos previamente valorados. ¿Qué quiere decir que son previamente valorados? ¿A qué se refiere, chicos? Chicos, nadie se acuerda nada, es una lástima. Chicos, nadie, bueno. Previamente valorado, ni siquiera les sugiere qué puede ser, chicos, a ver, ¿qué puede ser previamente valorado? Doctora, ¿puede ser que sepamos que la concentración es esa, que es correcto que es de 0,1 normal? Nos daría una certeza de que es realmente 0,1 o no siempre 0,1. Y para eso, ¿qué se debería calcular primero, Natalia? Tenemos que calcular, ¿alguien le ayuda, Natalia? Tenemos que calcular el factor de corrección. Ahora sí se acuerdan. Coloquen acá, chicos, entonces. Perdón, otra vez. Previamente valorado significa aquí que que se ha calculado su factor de corrección o directamente un hidróxido de potasio décimo normal es que tiene su factor de corrección. ¿Cómo se calcula el factor de corrección? Ustedes van a revisar y para la clase que hagamos me van a indicar cómo se calcula el factor de corrección que han tenido que ver en química analítica. Estoy segura. Chicos, por favor, Denilson, cierras tu micrófono, por favor, si fueras tan amable. Denilson, yuhu. Listo, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Titulamos con hidróxido de potasio décimo normal, que ya tiene su factor de corrección. Y vamos dejando caer gota a gota hasta que vire, hasta que el color, este blanquecino que tenemos aquí, vire hasta un color rosado. Denilson, Zambrana, por favor, si fueras tan amable, apagar tu micrófono o te voy a sacar de la clase. Denilson, yuhu. Ya, porque... Denilson, estimado compañero, ¿puedes apagar tu micrófono, yuhu? Bueno, ay, chiquitos. Es que esta vez era de 1,90, le dejé ya el anterior mes. ¿Alguien puede decirle a su compañero que puede apagar, por favor? Lo voy a tener que sacar de la hora. Sí, ahí se coloca en el símbolo del micrófono, en ahí le puedes... Sí, eso estoy haciendo, ya lo he quitado. Lo siento mucho. Es que no deja hablar, si no, pues no me haría problema. Díganle si alguien puede, que se puede entrar para que no tenga falta. Ay, chicos, ya. Entonces, titulamos gota a gota hasta viraje de un color rosado permanente por unos 20 segundos. Y anotamos el volumen de hidróxido de potasio gastado. Y con esto vamos a calcular el valor de acidez de la grasa o aceite. Los cálculos. Nada más les voy a dar unos datos, chicos. Ustedes van conmigo, bueno, les voy a ayudar, vamos a hacer, pero cuando hagamos la práctica va a ser de mucha mayor productividad, más productivo. Calculamos, vamos a usar como referencia esta relación, que 1 mililitro de hidróxido de potasio 0,1 normal equivale a 5,6 miligramos de hidróxido de potasio. Es decir, que en cada mililitro de que dispensemos de la bureta, estamos
poniendo 5.6 miligramos de hidróxido de potasio. Esto también para la clase, cuando hagamos esto me dicen de dónde sale esto, de dónde he sacado yo esta relación. Pero recuerden que no basta, no vamos a usar así de simple esta relación. Vamos a partir de esto, pero no es la definitiva, porque recuerden que debemos utilizar el factor de corrección de la solución valorante. Si no, no estaríamos trabajando con exactitud. El factor de corrección pues nos garantiza exactitud del análisis. Entonces, antes de que siga pasando, la semana que hagamos me dicen de dónde sale esto, chicos. ¿Cómo calcular el factor de corrección? Ahorita no vamos a ponernos a hacer eso. Ustedes me van a decir cómo se hace y las dudas las salvamos conmigo. Para calcular el factor de corrección, se debe utilizar una sustancia tipo patrón primario. ¿Qué es esto de una sustancia tipo patrón primario? Ustedes deben recordar. Es una sustancia que permite realizar la valoración o estandarización de sustancias. Pero no es cualquier sustancia, sino que debe cumplir las siguientes exigencias. Tiene que tener una composición conocida, es decir, se debe conocer su estructura química para poder hacer los cálculos, ¿no?, estequiométricos. Debe tener elevada pureza, lo mínimo de impurezas, es decir, tiene que ser nivel PA, ¿no?, proanálisis. Debe ser estable a temperatura ambiente, es decir, la sustancia tipo patrón primario. No debe absorber humedad, no se debe descomponer a temperatura ambiente y tampoco debe descomponerse, digamos, al secarlo en una estufa con unos 40 grados, digamos. No debe descomponerse. Debe reaccionar rápida y estequiométricamente con el titulante. O sea, cada sustancia se escoge su patrón primario, que es aquel que va a reaccionar rápida y estequiométricamente, en este caso, por ejemplo, con el hidróxido de potasio. Debe tener un peso equivalente grande, que permita pesar una cantidad que sea relativamente fácil pesar en una balanza analítica. Entonces, se necesita usar un patrón primario. Entonces, la consulta de la tarea que le estoy dando es cuál será el patrón, la sustancia tipo patrón primario para el hidróxido de potasio, cómo se calcula el factor de corrección. Eso tienen de tarea, chicos. Luego, paralelamente al índice de acidez, vamos a hacer la determinación del grado de acidez. O sea, la parte experimental que hagamos para el índice de acidez, esos datos nos va a servir para hacer este cálculo adicional. Y determinamos el grado de acidez. El grado de acidez es mucho más fácil de manejarlo. En cambio, el índice de acidez es mucho más técnico, digamos, para exportaciones, ¿no?, o para dar validez a un producto. El grado de acidez es más coloquial, digamos, de mayor claridad. Y también es importante conocerlo. Y se refiere al contenido en tanto por ciento de ácidos grasos libres contenidos en un aceite. Es decir, qué porcentaje de ácidos grasos libres tiene un aceite. Por eso es más simple de entender. ¿Y cómo se expresa? Por lo general, el grado de acidez de un aceite se expresa, subrayen esto, en gramos de ácido oleico por cada 100 gramos de grasa. Cuando digo grasa, estoy hablando del lípido simple. Grasa es un término profano, le llamamos común, pero nosotros sabemos que estamos hablando de un lípido simple o acilglicerol, ¿no? Entonces se expresa como gramos de ácido oleico. ¿Por qué esto? Se ponen de acuerdo aquí a Estados Unidos, Argentina, Chile, Europa, de expresarlo como este ácido, porque no es el único que existe. No es que medimos justo al ácido oleico, sino estamos midiendo la acidez, pero lo expresamos para que haya uniformidad como ácido oleico. Al hacer el grado de acidez, se considera en los cálculos nuevamente una relación. Que 1 mililitro de hidróxido de potasio 0,1 normal, si es que fuera 0,1 normal exacto, equivaldría a 28.2 miligramos de ácido oleico. Pero no vamos a quedarnos en esto. Recuerden nuevamente, se debe utilizar el factor de corrección. Les adelanto un poco. ¿Cómo usamos este factor de corrección? A ver, por ejemplo, ¿de dónde sale además esto, chicos? Esto, recuerden que en analítica han visto que cuando una base reacciona con un ácido, siempre reacciona equivalente a equivalente, ¿recuerdan? Entonces, el peso molecular del ácido oleico, que sería su peso molecular es 282 gramos mol. Significa que si el hidróxido de potasio sería 1 litro,
o sea, si 1 litro de hidróxido de potasio, 1 normal, reaccionará con 282 gramos, que sería un equivalente de ácido oleico. ¿Recuerdan cómo es un ácido monocarboxílico? Su peso molecular es igual a su equivalente, ¿no? Y entonces, 1 normal reacciona con 282. Pero les pongo como dato hipotético. Imaginemos que el factor de corrección es 1.02. No tiene unidades, ¿no ves? Recuerda. El factor de corrección sería 1.02. Ustedes saben que la normalidad real resulta de multiplicar la normalidad teórica, fíjense en mi cursor, multiplicado por el factor de corrección. Y en este caso la normalidad real sería 0.102 normal. O sea, no es 0.1, sino 0.102 normal. Si 1 normal de hidróxido de potasio reacciona equivalentemente con 282, si en realidad ahora la normalidad es 0.102, ¿con cuánto reaccionará? Con 28.760 gramos de ácido oleico. Esto, digamos, está relacionado con esto, chicos. Y aquí, claro, esto es 0.1. Pero si fuera 0.102, ya no es igual, ahora es 28.764. Entonces, partimos de que 1 mililitro de hidróxido de potasio, 0.102 normal, 1 mililitro, esto es en 1 litro, pero ahora lo vamos a expresar en miligramos. Será igual a 28.764 miligramos. ¿Cuántos mililitros hemos gastado en la parte experimental? X, le pongo acá, y saldrá X miligramos de ácido oleico, que lo transformamos en gramos. Si, digamos, hubiéramos pesado 10 gramos de aceite, entonces será esos X gramos de ácido oleico es para 10 gramos. Como la definición dice, por cada 100, pues sacamos una regla de 3 y de esa manera expresamos el grado de acidez del aceite de oliva o de la muestra que hubiéramos trabajado. Está claro eso, chicos, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos los resultados. Realizar los cálculos utilizando el volumen de hidróxido de potasio gastado en la titulación. Esto es experimental, ¿verdad? Luego, con esos resultados, con esos datos, calcule el índice de acidez y el grado de acidez de las muestras utilizadas en la práctica. Interprete el resultado. Para interpretar el resultado necesitamos tener valores de referencia. Por ejemplo, aceites y grasas refinadas tienen como índice de acidez entre 0,2 a 1. Por encima de esto es es un aceite de menor calidad o incluso muy alto, ya no es apto para consumo. Si ustedes agarran alguna botella de esos de aceite de oliva, aceites de girasol, aceite de sésamo que vienen en botellitas, ahí siempre indica su índice de acidez. Y algunos indican el grado de acidez. El grado de acidez debe ser inferior a 2%. Bueno, con esa referencia interpretan los resultados que obtengan y luego continúan con todos los datos, no solo esto, ¿verdad? Tienen un instructivo que les he dado a inicios, pues se basan en ese instructivo. Y luego tenemos un cuestionario que va a formar parte de un cuestionario general nuevamente, que entregará en bloque. Y la bibliografía o la webgrafía que consulten. ¿Alguna pregunta, chicos, de alguna de las diapositivas? Si no hay preguntas hoy, siempre cuando estemos haciendo la clase, pueden hacerla. Pero, chicos, no se olviden consultar eso, ¿no? Recordar sus apuntes, los libros que han avanzado, cómo se calcula el factor de corrección del hidróxido de potasio, de una solución de hidróxido de potasio. Además, ¿por qué? ¿Qué tipo de sustancias se calculan? No se calcula de todas, son de un grupo de sustancias, recuerden. Bueno, si no hay consultas, esperen, no se retiren, voy a registrar asistencia. Bueno, este es el grupo más numeroso, ¿no? Aquí están todos, fíjense. He registrado a todos. El muchachito que lo saqué, habrá vuelto a entrar. ¿Cómo se llamaba? No quiero perjudicarlo, pero estaba más distraído que en un show. ¿Cómo se llama el muchacho que salió, chicos? Si pueden decirme. Zambrano de la Fuente de Nilsson. De Nilsson. No está de Nilsson acá. Ni volvió a entrar el caballero. No, mentira, aquí está, creo. De Nilsson Zambrana de la Fuente, sí está ahí. Ya, bueno, está bien. Espérenme un cachito, no se vayan, estoy registrando. Ya es jueves.
Ya está. Y he registrado, chicos. Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de compartir. Dime, Abigail. Disculpa, doctora, ¿podría volver a repetir el tema de la tarea, por favor? Ya. Les voy a mostrar mejor acá. Fíjense. Aquí. No. ¿Dónde era? Aquí. Les decía que les estoy dando como dato nada más esta relación, que es solo el inicio, el primer paso, y que se debe utilizar el factor de corrección. Entonces, aquí anoten. ¿Cómo se calcula? ¿Cuál es el procedimiento? Mejor. No, empecemos primero así. ¿Cuál es la sustancia tipo patrón primario? ¿Cuál es la sustancia tipo patrón primario para calcular el factor de corrección del hidróxido de potasio? Una solución de hidróxido de potasio. ¿Cuál es la sustancia tipo patrón primario que permite determinar o calcular el factor de corrección de una solución de hidróxido de potasio? Puede ser 0,1, 0,5, lo que quieran. Luego, ¿cuál es el procedimiento para calcular el factor de corrección? Esa sería la tarea. Y también, chicos, ¿de dónde sale este número? Siempre que tengan algo, siempre digan, ¿y de dónde ha sacado? ¿Qué tal si se olvidan cuánto era cuánto no? ¿De dónde ha salido? Pues no necesitan aprender de memoria, se han entendido. ¿De dónde sale este número? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Quién preguntó? Sí, doctora, gracias. Listo. Bueno, si no hay más preguntas, ya he registrado la asistencia. Aquí hay un chat. De Nilsson ya respondió. No te preocupes, de Nilsson. Ya. Listo, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, voy a dejar de presentar. Quedamos. Sí, Anitza, dime. Es que parecía que en la lista no aparecía el nombre. Quería estar seguro. A ver, espérame. Por Danitza, quiere decir que no estabas presente, Danitza. Bueno. Mentira, Danitza Nina Guarachi. Sí. Aquí estás presente. Está bien, doctora, es que no puedo decir. Doctora. Dígame. Doctora, aquí estamos dos compañeras en un mismo, estamos conectadas de mi celular, pero ella igual está aquí conmigo. Ya, ¿quién está hablando y a quién tengo que anotar? Yo soy Naira Marza y ella es Rosa Pérez López. Rosa Pérez López, Rosa, sí, no está. Rosa Rachel Pérez López, sí, aquí está. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Y la otra persona? Sí, doctora. Están las dos, ¿no ve? Naira Marza, Naira Yomina. Naira, Yomina, Sí, Marza. estamos juntas. Sí, están las dos chicas. Sí. Listo, no hay problema. Gracias, doctora. Gracias, doctora. No, ¿de qué, chicos? ¿De qué? Ay, perdón, voy a apagar esto.